Estamos en condiciones de ir a un simulacro electoral, a un proceso electoral, volver a las iglesias, la reapertura de playas, es decir, toda la complejidad que estamos transitando en este momento en situación de epidemia de COVID. Realmente tenemos menos casos. Bueno, son algunos de los temas que vamos a conversar con la doctora María Gabriela Guercio. Ella es médica, internista, además endocrinóloga y además es dirigente política, es decir, tiene la visión de ambas cosas. Gracias por acompañarnos. Gracias por estos minutos. Un placer compartir contigo, Vanessa, y con tu audiencia. Gracias. A ver, empecemos por las condiciones para el simulacro, que es lo inmediato que tenemos. Estamos en condiciones de ir a un simulacro en el que si hay una participación importante, vamos a estar unos encima de otros prácticamente, ¿o no es así? Bueno, fíjate, Vanessa, yo particularmente pienso que en estos momentos las condiciones para el simulacro no están dadas. ¿Y eso por qué? Porque en realidad no sabemos el número de casos que se presenta ahorita en el país. Aparentemente, y te lo digo por mi experiencia clínica, el número de casos está disminuyendo con respecto al pico que vimos entre finales del mes de agosto y mediados del mes de septiembre. Eso es una realidad y eso no se puede negar. Pero también no podemos negar que Venezuela ha sido el país que menos pruebas ha realizado, que por ejemplo en los primeros 15 días del mes de septiembre se realizaron 7.000 pruebas diarias, no especificadas si eran pruebas de PCR o si eran pruebas rápidas. Entonces, en realidad, con 7.000 pruebas realizadas diario, es imposible saber el número real de casos que tenemos. Y en estos momentos tampoco sabemos el número real de casos que tenemos o una aproximación a ese número real de casos. Entonces, la realización del simulacro se ve como un poco cuesta arriba. Las condiciones no se den para realizar un proceso electoral o para realizar consultas, etcétera, porque uno ve el proceso electoral, pero por el otro lado están planteando una consulta. Entonces, hay que ver las realidades. Entonces, ¿no ve condiciones? Sí, doctora, ¿no ve condiciones ni para simulacro ni para la consulta que está convocando un sector de la oposición, si es presencial? No. Siempre que sea presencial no hay condiciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque se deben de explicar de manera amplia a la población cuáles van a ser las medidas de bioseguridad que se van a tomar. Y eso no se está haciendo. Hay una consulta de manera inmediata del simulacro electoral y nadie sabe ni la distancia, ni el procedimiento, ni cuáles son las medidas de desinfección que se van a tomar. Si bien es cierto, hubo una cadena nacional donde el CNE mostró ciertas cosas que iban a hacer durante el acto electoral, la población en líneas generales no las conoce. Y en eso hay una falla comunicacional y debe ser corregida, porque de otra forma no vamos a poder realizar ningún tipo de consulta electoral de ninguno de los dos bandos, ni ahora ni posteriormente, porque pongamos que se decide suspender las elecciones por ahora, retrasarlas, etcétera, lo que digan. Pero las condiciones, ¿va a estar resuelta la pandemia? No, la pandemia no tiene, por lo menos por ahora, no hay ninguna forma de que se resuelva de manera rápida, como se pudo hacer con otras pandemias que han azotado el siglo XXI. Doctora, usted no haría entonces ni simulacro, ni consultas, ni elecciones, es lo que entendemos, ¿sí? No en estos momentos. No hasta que no se aclare, porque vuelvo y te repito, creo que hay una falla comunicacional y eso tiene que aclararse. ¿Cómo se va a proceder? ¿Cuántos minutos va a durar? Si yo vi la cadena que se realizó sobre las elecciones y dan el tiempo de votación de 3 minutos. Si vamos a invertir 3 minutos, ¿cuántos minutos vamos a estar en cola? ¿Cuánto tiempo va a permanecer las personas en cola? ¿En qué espacios? ¿Van a ser espacios abiertos? ¿Son espacios semiabiertos? ¿Cuál va a ser la distancia entre una persona y otra? Porque entonces, si es así y la votación fuera masiva, pues no va a dar tiempo para que la gente vote. Claro. Y vamos a estar claros en eso, porque a 3 minutos, en un promedio, vamos a decir, participaran los 20 millones de electores, entonces no va a haber tiempo. Y esas son las realidades. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que se está planteando cuando el número de circunscripciones se mantienen y cuando el número de los centros de votación
no ha aumentado. Entonces, esa es la realidad que tenemos ahorita. Doctora Gercio, entonces le preguntamos sobre esto. No hay condiciones. Las medidas de bioseguridad que ha anunciado el CNE son insuficientes. Esto que hablaba ayer uno de los rectores, sí, Carlos Quintero, que decía de cambios de bolígrafo y algunas cosas, ¿es insuficiente o cómo lo vería usted como médica? Fíjate, si quieren realizarse las elecciones, hay que entrenar, primero hay que entrenar al personal que va a estar miembro de mesa. Y ese entrenamiento no se puede dar una semana antes y no pueden ser unas horas. Porque, por ejemplo, los tapabocas deberían de cambiarlo cada 2 horas para que haya efectividad. Pero además, eso es hay que irreal. limpiar. Bueno, pero eso es la medida que hay que tomar si queremos que el personal miembro de mesa, que no forma parte del CNE, tenga protección contra el virus si no ha padecido el virus, porque pudiera ser que algún miembro de mesa ya tuvo el virus y bueno, la probabilidad que se contamine es más baja o no existe, cosa que todavía fíjate que no sabemos, ¿ok? No sabemos, Esa claro. situación particular no la sabemos. Entonces no sabemos si hay inmunidad definitiva contra el virus. Entonces, pongamos que la realidad del hacer bien las cosas, hay que cambiar los tapabocas, hay que desinfectar las caretas, ¿ok? Tenemos que, para el día de las elecciones, garantizar que la población que vaya a votar use el tapaboca, no lo esté tocando, porque si lo toca y hay alguien contaminado y toca la máquina se va a contaminar. Hay que desinfectar la máquina entre votante y votante. Sí, eso es tiempo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, tal vez el CNE lo está estipulando, pero el tiempo, entonces el tiempo de votación no son 3 minutos. Y hay estados donde la votación es más compleja que en otros. Esa es la otra cosa. Hay estados donde la comunicación no está llegando. Porque ¿cómo hacemos con Amazonas? Por ponerte un ejemplo, sí, el Delta. Sí, cómo no. Entonces son ejemplos que son palpables. Yo no soy contra las elecciones, creo que las elecciones tienen que realizarse, porque creo que hay que renovar el poder, eso es lo constitucional, pero las condiciones en este momento están dadas, no. ¿La vacuna va a llegar? No, la vacuna no va a llegar. Entonces, ¿en qué condiciones estamos nosotros ahorita para afrontar este proceso electoral? ¿Usted lo pospondría? Yo creo que no están dadas las condiciones. Doctor, Sí, ¿usted pospondría simulacro, consulta, elecciones, todo lo pospondría por cuánto tiempo? El tiempo no está estipulado, Vanessa, porque decirte, mira, vamos a suspenderlo por 15 días, que las condiciones van a mejorar, eso es mentira, porque estamos ante una enfermedad nueva, ante una enfermedad desconocida que no tiene tratamiento, porque todo lo que se ha probado hasta el sol de hoy, nada ha sido efectivo, ni el antiviral que están usando, que se usó en el ébola, no es efectivo, ya esos estudios están comprobados. Todavía estamos discutiendo si la ivermectina puede funcionar o no. O sea, no sabemos, no tenemos vacuna. La vacuna de Oxford, que ciertamente estaba dando ciertas ilusiones, produjo ya el primer muerto, está con complicaciones neurológicas mayores. Entonces, ¿tenemos posibilidades de tener condiciones? No. Ahora bien, creo que el virus va a circular por mucho tiempo. ¿Ok? No lo veo ni siquiera a mediados del 2021, yo veo esta situación controlada. Entonces, en algún momento hay que hacer las elecciones. Claro. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que hay que pedirle al ente electoral para que las elecciones sean realizables? ¿Cuáles serían? Que se cumplan con un cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Sí. Al personal que esté en las mesas electorales hay que cambiarle los tapabocas. Hay no solo que cambiar el bolígrafo, tal vez haya que desinfectarlo, cambiarlo. Hay que tomar medidas especiales sobre la máquina, sobre el espacio donde se va a realizar la votación. Hay que tener tiempos de descontaminación. Entonces, y hay que aclarar que el tiempo de votación va a ser mayor. Entonces, tal vez habría que dividir a la población en bloques para la votación, para disminuir el número de personas que estén en los centros electorales. Es decir, son un conjunto de medidas que no se han tomado. Eso que usted está describiendo son medidas que no se han tomado, evidentemente. No, hasta ahora no. Hasta ahora no, por lo menos no han sido anunciadas, ¿no? Porque se ha hablado incluso de reducción del tiempo de votación, doctora. Sí, lo sé, pero ¿cómo lo reduces? ¿Cómo lo reduces sin tomar el protocolo de bioseguridad? ¿Ok? Porque
la pandemia se ha planteado tal vez de una manera poco seria por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando te digo esto, te lo digo porque la Organización Mundial de la Salud primero dijo usen el tapabocas, después dijo no usen el tapabocas, después usen careta, no usen caretas. Entonces, yo no veo un lineamiento serio y por definitivo, parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, claro. y definitivo menos, ¿no? Definitivo no lo hay, pero serio por lo menos, no lo ha habido, ¿no? Entonces, estas cosas hacen que el proceso electoral en este país, que en estos momentos está en esta crisis, no sea ejecutable. ¿Qué ha pasado en otros países eso, que han ido a elecciones, doctora? ¿Qué dice la experiencia? ¿Aumenta el contagio? ¿No? Siempre se habla de República Dominicana. Sí, va a aumentar, ha aumentado el contagio y bueno, mira, lo ven de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo el sistema de salud de los Estados Unidos, que es todo privado, o el sistema de salud en Bolivia, que acaba de pasar un proceso electoral, o República Dominicana, o el sistema de salud europeo con el sistema de salud venezolano, que está diezmado desde el punto de vista del recurso humano, más allá de los recursos económicos que se pueden tener, el recurso humano que está diezmado en estos momentos. Pues los médicos en números, ¿no? Porque ha habido una migración masiva del personal médico y eso es una realidad. Entonces, a veces yo escucho colegas decir, bueno, necesitamos más ventiladores, ¿sabes? Pero ¿quién los va a manejar? Los opera, claro, claro. Porque los piden, pero ¿quién va a ser el operario del ventilador? Necesitas más intensivistas. Un intensivista no se forma sino en 3 años de posgrado, y un posgrado muy estricto, tal vez de los más difíciles que hay, porque deben manejar toda la patología médica y quirúrgica que existe. Ahora, doctora, ¿cuáles van a ser las consecuencias entonces de simulacro, elecciones en estas condiciones? ¿Qué es lo que usted puede prever que va a ocurrir? ¿Vamos a tener una explosión de casos? ¿Cuándo los vamos a ver? Bueno, fíjate, yo veo un aumento en el número de los casos posterior a los procesos de consulta, de simulacro y de elecciones, porque esto es para ambos lados. Yo veo un aumento de los casos, pero como te digo, estimar cuánto va a ser, no lo sé en porcentaje, porque si me baso en los valores del Ministerio de Salud, de los 88,000 casos, y veo la experiencia que ya tuvimos en el país, por ejemplo, cuando la fiesta de San Juan, Sí. en el estado Vargas, el brote que hubo posterior a las fiestas de San Juan en el estado Vargas fue importante. Allí se dieron más de 2,000 casos, nada más en esa fiesta, y eso fue una fiesta reducida, que podemos esperar nosotros de una votación masiva a nivel nacional. Entonces, no creo que las condiciones en estos momentos estén dadas. Eso no quiere decir que no se puedan dar, porque tal vez el ente electoral escuche las sugerencias que se le hacen y encuentre la fórmula para hacer las cosas bien, y entonces se pueda dar el proceso electoral, porque vuelvo y te repito, hay que hacerlo. En algún momento se va a tener que hacer. Queramos o no, las elecciones tienen que ir, porque el Parlamento tiene que ser renovado. Eso es tal vez una de las cosas importantes que tenemos también que tener conciencia, pues que el proceso es legal, que el proceso está dentro de la Constitución y que debe realizarse. Ahora, ¿en qué lo realiza? Se está en la capacidad, la precisa cantidad de recomendaciones del personal médico. Claro. Consultas epidemiólogos. Esa es la pregunta que hay que hacer, porque yo los escucho hablando, pero yo no veo que llamen a un grupo de expertos o consultas. Claro. Entonces, Y ahí esas son las vamos cosas también. que hay que hacer para que esto se pueda dar. Vamos también entonces, doctora, a conversar sobre apertura de iglesias, apertura de playas. En su valoración como médica, ¿estamos en condiciones de hacerlo? Más allá de que la gente esté ya harta y desesperada y con ganas pues de variar un poco, cambiar un poco lo que ha sido su año 2020. Mira, las playas no estamos en condiciones para abrir las playas porque las personas no están en conciencia de lo que está pasando. Se está subestimando la enfermedad. Al principio, yo
que el venezolano es una cosa muy seria, ¿no? Porque al principio decía que la enfermedad no existía, que Sí. eso era un invento, porque no conocían a nadie que se había muerto por la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando empezó a las personas a fallecer, que empezó el repunte de los casos, ya no era el problema de la gasolina, sino se está haciendo todo mal. Bueno, pero es que la enfermedad merita que tú te cuides. No es culpa de un tercero, esto es responsabilidad individual. ¿Y el venezolano tiene esa conciencia de responsabilidad individual? No. El fin de semana pasado circularon por las redes unas fotos de unas playas en donde la gente estaba simplemente amorchado uno encima de los otros. Entonces, ¿eso es beneficioso? No. Cuando se enfermen, entonces ¿a dónde van a acudir? ¿Ah? Porque después la gente tiene miedo de ir a los hospitales. Esa es nuestra realidad. Ahora, si lo vemos así, si lo vemos en esos términos, doctora, no estamos en condiciones de reabrir las playas, ni siquiera con un plan tipo europeo, por ejemplo, como lo que se ha hecho en Europa, con un control de aforo, con algunas medidas, ni siquiera así. Bueno, fíjate, yo creo que Europa fracasó en ese plan. Si ¿Por tú me qué? preguntas a mí, Europa fracasó en ese plan porque después del plan de apertura de playas y que ellos salieron a sus vacaciones de verano, mira el repunte que tienen ahorita de casos, que es mayor que el brote original. O sea, Entonces, que ese ¿fue plan de verano beneficioso? fracasó en Europa y tampoco funcionaría aquí. Bueno, si extrapolamos la situación, no va a funcionar. Si extrapolamos la situación, claro, no tenemos el mismo clima, no es la misma población, no es la misma cultura, hay muchos factores a considerar. La otra cosa a considerar es que en Venezuela tenemos 8 meses de confinamiento, cosa que Claro, los demás países muy no largo. tienen. Sí, muy largo. Entonces, bueno, esas cosas hay que considerarlas, ¿no? Pero si veo la experiencia ajena, pongo mis barbas en remojo. ¿Qué haría ¿Ok? usted, Eso es lo que yo haría. doctora, qué haría usted, por ejemplo, con la reapertura de las iglesias que se anunció? Se anunció para el mes de noviembre. Tampoco lo plantearía, no lo ve conveniente. Es un espacio cerrado. Es un espacio cerrado, las misas duran 45 minutos en promedio, o sea, una persona pasa más o menos una hora en el templo, una hora de culto, entonces al ser espacios cerrados no los veo adecuados. Este no es momento para abrir las iglesias, ¿ok? Independientemente que antes de entrar al culto te tomen la temperatura, lleves tu tapabocas, te exijan usar máscara, no Las lo veo medidas que tan se toman. conveniente en estos momentos. Sí, no lo veo tan conveniente, ¿ok? Porque no es igual, te lo voy a poner en perspectiva, no es Sí, igual, por ejemplo, entrar a una tienda, en donde tú una tienda entras, miras y sales, y tal vez el claro, contacto sea claro, menor a 20 minutos que estar 45 minutos en el culto. claro. Entonces, yo en este momento no lo veo acorde. Cerrado. A ver, doctora, ¿y qué actividades ve usted que se podrían flexibilizar entonces responsablemente en este momento? Mira, responsablemente, tal vez las actividades deportivas que no sean de grupos en los parques, pues se pueden hacer la reapertura de esos espacios abiertos, parques, plazas, porque no todo el mundo va a ir al mismo parque y a la misma plaza al mismo tiempo, Claro, claro. y reduciendo el aforo. Por ejemplo, el Parque del Este, si reduces el aforo, siendo tan amplio a 1000 personas, por ponerte un ejemplo, 500 personas, no, es difícil que estén todos al mismo tiempo en el mismo sitio. Entonces, allí pues se podría abrir las actividades, pero todo lo que son actividades cerradas, que no sean laborables y que sean prescindibles, se puede retrasar un poco más, sobre todo hasta que no tengamos un poco más de claridad hacia dónde va el mundo con esta pandemia, porque en estos momentos ciertamente no tenemos una vía muy clara sobre la situación que estamos viviendo. Entonces, hasta que no se aclare, debemos ser prudentes. Ese es mi llamado, ¿no? Sin duda, no, sin duda. Y como médica, justamente por eso se lo preguntamos, doctora. Entonces, no estamos en condiciones de actividades que impliquen estar muchas personas congregadas en sitios cerrados. ¿Por cuánto tiempo? Correcto. ¿Por cuánto tiempo? ¿3 meses, 4 meses, 5 meses? Mira, No yo sabemos. creo que el tiempo va a ser el tiempo en que se produzca la vacuna, que la vacuna esté probada, ¿ok? O
que es lo que creo que va a pasar antes de que salga la vacuna, que la población, por lo menos más del 70% de la población, se haya expuesto con o sin síntomas al virus, ¿ok? Creo que eso es lo que va a pasar primero. ¿En Esa es nuestro mi país opinión o en el particular. Y mundo? pienso que este virus, no, a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial, Sí, sí. ¿ok? Porque el país es un reflejo de lo que pasa a nivel mundial, ¿ok? Aquí nosotros ahorita no somos una isla. A pesar de que cierta gente, el haber cerrado los vuelos y el haber cerrado la frontera nos ha favorecido. Y eso nos favoreció muchísimo, ¿ok? En cuanto a un sistema de salud debilitado, esas medidas fueron buenas. Esas medidas no son criticables, ¿ok? Esas medidas son buenas. ¿Por qué fueron buenas? Porque disminuyeron el número de personas que entraron e hicieron que paulatinamente el sistema de salud se fuera llenando de pacientes, pero sin colapsar. Porque esa es la realidad. El sistema de salud, independientemente de lo que quieran poner, yo ahorita no soy, este que te está hablando no es político, es médico. Sí, el sistema de salud en cierta forma llegó a un 90% de capacidad en el estado Zulia, por ejemplo, donde el brote fue más severo, pero en el resto de los estados del país no. Entonces, eso permitió atacar la enfermedad de una manera más eficiente desde el punto de vista médico. Ahora bien, ¿a costa de qué? A costa de un confinamiento muy prolongado. A costa de que tengamos compatriotas fuera de la nación que no han podido regresar porque no hay los vuelos para que regresen. Sí. Y esas personas hay que considerar que también pueden estar pasando trabajo fuera. Entonces, son muchas variables. El mundo en estos momentos todavía no ha comprendido la complejidad de la patología. Y bueno, están las dos vertientes, una de que nos contaminemos paulatinamente, poco a poco, con exposición a poca carga viral en el tiempo, lo cual va a hacer que hagamos anticuerpos, o la vacuna, cosa que no veo probable por lo menos este año ni el año que viene. Eso va a tardar un poco. La tercera posibilidad Pero no podemos estar encerrados en nuestro país en la situación en la que estamos 2 años. No, por eso te digo, yo creo que se va a dar primero la condición de que nos vamos a ir exponiendo poco a poco el virus y vamos a hacer inmunidad y de esa manera vamos a ir saliendo de esto, ¿ok? Con ciertas medidas que siempre vamos a tener que guardar, tal vez como el uso del tapaboca, que para mí es lo esencial, ¿ok? Y vamos a ir saliendo de esto porque la humanidad va a salir de esto. Esta no es la primera pandemia que enfrentamos. Y creo que con la tecnología existente vamos a salir de esto, pero no tan rápido como queremos, porque el mundo va muy rápido. Ahora, usted decía también, doctora, que no tenemos claridad sobre lo que está sucediendo con la epidemia en nuestro país en este momento, porque no hay suficientes pruebas PCR. En este momento estamos a ciegas en lo que respecta al número real de casos y cuál es la situación verdadera. A ciegas completamente no estamos. Uno ve los números y sacamos una proyección de lo esperado, ¿ok? Entonces, completamente a ciegas no estamos. Pero realmente obviamente tenemos 300 casos al día, como dice el gobierno. No. Obviamente no, hay más, pero hay otras variables a considerar que no dependen del Ejecutivo Nacional o del Ministerio de Salud. Tú tienes que considerar allí que el paciente no consulte, que se quede en su casa. Ese paciente no cuenta, ¿ok? Que los pacientes vayan al sistema privado de salud y no sean reportados. Entonces, eso va disminuyendo el número de casos. Que no haya reactivo para hacer la prueba. Que el resultado no salga a tiempo. Esas son variables. Entonces, todo eso disminuye el número de casos. Pero 300 casos no hay, eso no se lo cree nadie. Y tampoco hay 6 muertos todos los días. Esto ha sido una tarifa plana. ¿Cuántos fallecidos tenemos entonces que no lo sabemos? Mira, pueden haber muchos. Decirte un número es irresponsable de mi parte, pero pueden haber muchos porque tienes aquellas personas que fallecen por tromboembolismo pulmonar y no sabemos si está asociado o no a la enfermedad que la produce, por cierto. ¿Cuántos pacientes están muriendo por enfermedad respiratoria? ¿Ok? ¿Cuántos no llegaron, no se le hicieron la prueba, que llegaron ya y fallecieron en las emergencias? Esos pacientes no cuentan como COVID y tú no los puedes contar como COVID. Es irresponsable decir, mira, ese paciente falleció de COVID.
Claro, indagar en la enfermedad sin haber hecho el diagnóstico, ¿ok? Entonces, son muchas variables. Yo no busco un culpable en esta condición. Yo lo que busco es, como médico, que se hagan las cosas bien, claro, ¿ok? claro, Eso tal vez es el mensaje que nosotros debemos llevar, que claro. nosotros necesitamos que como país hagamos las cosas bien, ¿ok? Porque mientras hagamos las cosas bien, nosotros vamos a tener posibilidades de poder llevar esto adelante. Pero si nosotros no hacemos las cosas bien, nosotros no vamos a llevar esto adelante. ¿Usted Y ha esa es visto nuestra algo realidad. diferente, ha visto algo diferente en el paciente venezolano, doctora? En el paciente venezolano con COVID. No, no, se ha comportado igualito que el resto del mundo. Igual, las Aquí no mismas hemos tenido ninguna complicaciones. diferencia. Sí, las mismas complicaciones, el mismo tiempo de complicación, o sea, las complicaciones esperadas, los tromboembolismos, el fallecimiento por insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, hemos visto las mismas complicaciones e inclusive estamos viendo antes que en otros países complicaciones neurológicas como síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa, que por cierto yo he llegado a ver casos hasta en mi consulta, pacientes post-COVID que han tenido mielitis transversa. Entonces, te puedo decir con propiedad que el comportamiento de la enfermedad aquí no ha sido diferente en otros países, ha sido el mismo. El virus no ha sido más benévolo en Venezuela. Ahora, tenemos una población vulnerable y nos entramos en su área también de trabajo, doctora, una población vulnerable por la prevalencia de diabetes y diabetes no tratada. ¿Estamos más expuestos a las complicaciones? Sí, fíjate bien, ¿no? Según las últimas encuestas realizadas a nivel nacional por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, aproximadamente hay 4 millones de diabéticos en el país, Sí. ¿ok? Y hay aproximadamente 8 millones de personas que son prediabéticas. Están propensos Sí, a sufrir de diabetes, pero no la tienen, ¿ok? sí. Si hablamos de estos números, podemos ver que es aproximadamente un 10% de la población venezolana la que tiene la prevalencia de diabetes. Y obviamente en estas condiciones, estas personas, este grupo poblacional, tienen una mayor probabilidad de contraer el COVID y de complicarse por COVID, porque su Sí. sistema inmunológico está alterado por la enfermedad de base, ¿ok? Al igual ya sabemos que más o menos el 50% de la población venezolana es hipertensa. Estos pacientes hipertensos también tienen mayor predisposición para Las complicarse por complicaciones. COVID. Ujú. Entonces, en ese sentido, nos estamos comportando igual al resto de la población del mundo. Y te podría decir algo adicional. El hecho de que la ingesta calórica en la población venezolana haya bajado de más de 3.000 calorías diarias a lo que estamos consumiendo hoy por hoy, que es un promedio de 2.000 calorías o menos, ha hecho que la población baje de peso. Y en cierta forma se logró un control metabólico relativo de los pacientes con diabetes. Pero Eso es terrible. pensa, Controla los sí, trancazos, obligado. un control obligado, ¿ok? Que no está bien, porque además hay un porcentaje alto de pacientes en desnutrición, pero al fin y al cabo eso ha hecho que los valores de glicemia bajen. Bajó el porcentaje de pacientes obesos. Eso es una realidad. Antes, regularmente, yo te puedo decir que en mi consulta consultaban 2 personas por obesidad. Ahorita los pacientes que consultan por obesidad es nadie. Entonces ya la gente no te viene por obesidad, ¿ok? Eso es un factor importante porque la población venezolana, que es pequeña, es una población que estaba francamente obesa, ¿ok? Y ahorita, en estos momentos no, pero no porque quiera, sino porque fue obligada. Entonces creo que tiene que haber un cambio también en la conducta, en el patrón alimentario de la población para que las enfermedades que son consecuencias de nuestros hábitos alimentarios disminuyan en incidencia. Eso es importante, ¿ok? Y bueno, hay que hacer un trabajo fuerte porque hay que educar desde casa y a los niños desde la escuela. Y Sí, eso no se está haciendo. Nos falta mucho. nos Estamos falta. muy cortos al respecto. Uh-huh. Doctora, no cerremos esta conversación sin recordar, siempre es importante cualquier espacio para la prevención, recordar las medidas efectivas con las cuales nos podemos proteger del contagio si es Bueno, que no tuvimos la enfermedad ya y no lo sí, sabemos. sí,
Y muchos no lo sabemos. Bueno, aquí te tengo un tapabocas, ¿no? Para demostrar la forma como debe usarse el tapabocas, que es tapando nariz y boca, ¿ok? No usarlo en la barbilla, ¿ok? Ni usarlo en la frente, porque otro porcentaje de población se lo pone aquí arriba y lo usa en la frente. Entonces, hay que usarlo bien utilizado, no manipularlo, no tocarlo, ¿ok? Porque en esta superficie externa del tapabocas es donde el virus se va a pegar. Entonces, no manipular el tapabocas con las manos. El lavado de las manos durante 20 segundos o el uso de soluciones alcoholadas para la prevención del virus y la distancia social, que tal vez es lo más difícil que yo veo en la población venezolana. Para nosotros estamos acostumbrados a estar, sí, estamos acostumbrados a estar montados uno encima de los otros, y hay que guardar la distancia, hay que respetar esas normas, porque el venezolano no está acostumbrado a cumplir normas, y las normas hay que respetarlas. Todas las normas se ponen con un objetivo, y el objetivo en este caso es la prevención de la enfermedad. Entonces, distanciamiento social, el uso del tapaboca y el lavado de las manos. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted? Quienes quieran interactuar con usted, ¿por qué vía lo pueden hacer? Bueno, pueden interactuar conmigo a través de las redes sociales, @GercioZMG por Twitter o doctora María Gabriela Guercio por Instagram. Y el teléfono de la consulta es 0239-516-4477. En estos momentos trabajo en los Valles del Tuy y aquí en la ciudad capital, en Montalbán y en la clínica Piedra Azul. Bueno, cualquier cosa también estoy a la orden, Vanessa, contigo para lo que necesites. Y bueno, con todos nuestros compatriotas, estamos a la orden con nuestros conciudadanos para la información que deseen y las aclaratorias que quieran. Muchísimas gracias. gracias. Conocerte. Gracias por atender. Gracias a ti. Muchas gracias, doctora. Gracias, un placer, Vanessa.